Shalom, bienvenidos a nuestra tercera entrega en este estudio del alfabeto hebreo y cómo cada una de las letras de este alfabeto revelan a Jesús el Mesías. En esta ocasión analizamos la letra Gimel, la tercera. Ella connota la persona del Espíritu Santo, lo que en hebreo se dice el Ruach HaKodesh. En tres aspectos: como letra en sí, valor numérico, posición en el alfabeto, estructura; por su relación con un profeta lleno del Espíritu Santo; y por su relación con nuestra función como hijos de Dios, en quienes ese mismo Espíritu reside. El valor numérico de esta letra, la Gimel, es un 3. Vimos cómo la Aleph tipifica la plenitud de la deidad, el Padre Creador Todopoderoso, en tanto la segunda letra del alfabeto, la Bet, tipifica al Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Esta tercera letra tipifica al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En palabras de Jesús, el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Son 3 sustantivos: pecado, justicia y juicio. Ese Espíritu o Consolador, Juan 15:26, procede del Padre y es enviado por Jesús, como ilustra la letra Gimel, que procede de las 2 primeras letras del alfabeto. La casa, la Bet, que abierta, suelta el Espíritu sobre nuestra vida, es Jesús. Y la presencia de ese Espíritu en nuestro corazón nos mueve al arrepentimiento, nos convence de pecado, nuestra condición pecaminosa; de justicia, lo que es bueno y lo que es malo; y de juicio, lo que nos ocurriría en caso de no arrepentirnos y no caminar la senda de justicia. En ocasiones, en el original hebreo, algunas letras aparecen en los manuscritos antiguos en determinados pasajes del Antiguo Testamento con un círculo sobre ellas o con una tilde, lo cual las vuelve prominentes, las agiganta. Es el caso de la letra Gimel en un versículo que se encuentra en Levítico 13:33. Entonces hará que se rasure o será afeitado, dice el texto, hablando de la purificación de quien tuviere lepra. En hebreo esto es Behit Galat. Lo asombroso del caso es que este texto, este versículo, está en el medio mismo del Pentateuco. ¿Qué hace entonces una Gimel agrandada o acentuada en la mitad exacta de la Torá? Los sabios entienden que ello apunta a que el Espíritu sirve de un puente entre Dios y los hombres y entre los hombres. De hecho, la Gimel también se asocia con el término puente en hebreo, que es Gesher, con Gimel. La Torá, inspirada por el Espíritu de Dios, por la Gimel, es el arma para instruirnos en cuanto a lo que está mal y lo que está bien. La enseñanza de la Torá, palabra inspirada y eterna, define el pecado, la justicia y el juicio. Y en esa acción tiende un puente entre Dios y los hombres al permitir la reconciliación mediante el Mesías. La Gimel se asocia por su forma estructural, como podemos ver en la placa, con un camello o con una persona, pues da la idea de alguien caminando. Recordemos que la Gimel viene después de la letra Bet, que es como una casa abierta. Esta persona, este caballero o gaber, otro término que en hebreo también se escribe con Gimel, viene de la casa, procede de la Bet, letra asociada con la persona de Jesús. En otras palabras, la letra Gimel es como un mensajero que viene del Padre y anuncia al Mesías, lo antecede. Esto nos remite a un personaje bíblico lleno del Espíritu de Dios. Malaquías lo profetiza hacia el año 400 a.C. He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Malaquías 3:1. En concordancia con esta profecía, unos 400 años más adelante, Juan el Bautista dice de Jesús y de sí mismo: Este, Jesús, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan 1:30 y 3:28. En efecto, la Bet es antes de la Gimel, y la Bet es quien envía a la Gimel. Otros dos aspectos en la letra Gimel que nos remiten a Juan el Bautista son, por un lado, el ideograma del camello. Si observamos la letra, nos da esa impresión de ser como un camello. Y de hecho la palabra camello en hebreo es gamal, con Gimel. Juan el Bautista, nos dice el Evangelio de Mateo, vestía pieles de camello. Mateo 3:4. Por otro lado, la Gimel está entre las letras Bet y Dalet, formando en medio de ellas la raíz Bet Gimel Dalet, de donde proviene el término Beged, que significa manto, vestidura, capa, como las vestiduras que Juan el Bautista usaba. Este profeta, precursor del Mesías, es tipo del Espíritu Santo, ya que él vino a preparar el corazón de Israel, instando al pueblo al bautismo de arrepentimiento antes de la irrupción de Jesús en escena. Lo mismo, como vimos, es lo que logra la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En palabras del apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, 19, 20. Esta última parte del versículo de Pablo nos habla del último aspecto de la Gimel y que nos involucra a nosotros los creyentes al asociarnos a nosotros también con el Espíritu Santo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para entender mejor este punto, debemos explicitar que en su estructura esta letra se compone en su trazo de otras dos letras. Si ustedes ven la Gimel en la pantalla, ven que hay dos trazos. Un trazo, el trazo más largo, se puede asociar con una letra que vamos a ver a futuro, que es la letra Zain. Y el trazo más pequeño, la patita de la Gimel, la podemos asociar con la letra Yod, otra letra que en su momento también veremos. Estas letras, la Zain y la Yod, simbolizan la palabra escrita y el Espíritu de Dios. Esto nos habla del equilibrio que debemos tener entre la palabra escrita y el poder espiritual. Son como las dos patas sobre las cuales se sostiene la Gimel. Por un lado está la sana doctrina, fundamentada en el sólido conocimiento intelectual de la Biblia, lo cual nos lleva a vivir una vida en forma íntegra y a hacer el bien. Pero por otro lado está el poder del Espíritu, el aspecto sobrenatural del Evangelio en la vida del creyente, lo que Pablo denomina la operación de los dones del Espíritu y nos insta a no apagarlo. 1 Corintios 12, versículos 4 al 11. No queremos renguear al caer en alguno de estos extremos, tener solo conocimiento de la palabra o tener solo poder. Si ese fuera el caso, o seremos secos al solo poseer conocimiento, o viviremos sin raíz y en desorden. El Señor Jesús hablaba de estos dos aspectos cuando reprendió a los saduceos diciendo: erráis, ignorando las Escrituras, la palabra y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Equilibrados estos dos platillos de la balanza en nuestra vida, tenemos una función que cumplir. El amor nos constriñe, dice el apóstol Pablo. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Esa es nuestra misión, hacer discípulos. Somos una comunidad en acción, como ese gaber o ese caballero que la Gimel representa. Debemos amar al prójimo. Esto se ejemplifica con la letra que sigue a la Gimel, que es la Dalet, porque la Gimel parece ser un mensajero enviado del Padre a través de la obra del Hijo, que actúa sobre la letra Dalet, tipo de los Dalim en hebreo, los pobres. Y lo que se da no es solo lo material, dinero, comida, ropa, sino que lo que damos es el segundo trazo de la Gimel, la patita de la Gimel, la Yod, la letra que representa lo espiritual. Porque lo que un hijo de Dios tiene para dar a los Dalim,
a los pobres, más allá de lo material, es lo espiritual, es la esencia. De ese modo, y con esto concluimos, llegamos a ser la corona de Jesús, como una esposa es corona del esposo. No es tampoco casualidad que la Gimel sea una de las 7 letras en hebreo sobre la cual en ocasiones se colocan 3 coronitas especiales de 3 picos. Hasta eso connota las cualidades que se espera poseamos como iglesia para ser una mejor esposa para nuestro novio, el Mesías, Yeshua, Jesús, el Rey venidero. Esa corona representa los dones y los frutos del Espíritu en nosotros, así como el conocimiento de la palabra. Primera de Corintios 12, 4 al 11, Gálatas 5, 22, 23. Para ser dignos de portarla, el Espíritu de Dios debe habitar en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ven, Espíritu, ven. En nuestra siguiente entrega analizaremos la letra Dalet.